Entonces, en el marco de este ciclo de conferencias vamos a dar paso a la tercera, que se titula Casiodoro de Reina, traductor de la Biblia del Oso bajo persecución y amigo de los reformadores radicales. Tenemos, como decía hace un momento, el honor de tener con nosotros al doctor Carlos Martínez García. Él es sociólogo, escritor e investigador del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano, y además de ello colabora con el diario La Jornada y Protestante Digital, y es autor de más de 20 libros. Entonces, pues seguramente vamos a tener una tarde que nos va a enriquecer muchísimo respecto a este tema. Al final vamos a tener un tiempo para algunas preguntas o comentarios, y para que nos dejen también sus correos si están interesados en seguir recibiendo información sobre esta celebración que estamos buscando involucrar a la más cantidad posible de personas hispanohablantes para que se conozca y se difunda este gran suceso histórico. Pues sin más, le damos el micrófono y muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Nada más estoy esperando que me traigan la impresión de lo que voy a leer, porque aunque lo traigo en mi teléfono celular, como que sería incómodo leerlo ahí. Todavía soy de la generación de Gutenberg, papel y tinta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, nada más que me lo traigan, comenzamos. Pero mientras puedo decir que muchas gracias que están aquí, qué bueno que no me dejaron solo. Es sábado en la tarde. Normalmente, bueno, no sé si normalmente, pero muchos acostumbramos que sábado en la tarde ya es para estar relajado, tranquilo, descansando por las actividades dominicales que luego tiene uno, o porque tuvo una semana difícil, ¿no es cierto? A veces ya uno ya no, ni a las fiestas de amigos o familiares quiere uno ir, porque ay no, ya estoy bien exhausto. Y asistir a una charla que vamos a tener, como que a lo mejor la piensa uno. Entonces, en primer lugar, pues gracias por estar aquí. En segundo, no porque sea en ese orden, no necesariamente así, sino así me están viniendo a la mente, felicitar, congratular a Maná Museo de la Biblia, a su director, buen amigo de hace muchos años, Cristian Gómez, que es de los muy pocos, si no casi el único, que empezó con esta idea ya habíamos, conversado de eso, pero darle pies a la idea de comenzar a celebrar los 450 años de la aparición de la primera edición de la llamada Biblia del Oso. Ustedes, algunos que ya han asistido a otras conferencias, ya han tenido oportunidad de ver varios aspectos, pero es algo muy importante, ¿no es cierto?, que se haya traducido la Biblia al castellano o a español. Para nosotros los latinoamericanos es un suceso muy importante, aunque en su momento, como ustedes lo saben bien, pues esa Biblia no llegó a la Nueva España, o si llegó a algún ejemplar de contrabando, fue detectado y demás, porque las fuerzas de la Inquisición eran muy efectivas en la literatura que llegaba a la Nueva España. Se hizo una especie como de aduana de las ideas, decía un gran y querido amigo Carlos Monsiváis, o un cordón sanitario para evitar que el Nuevo Mundo fuera contaminado, decían los inquisidores, con esos pensamientos. Decimos, había un dicho de aquella época del siglo XVI que sintetizaba todo lo que era el proyecto en términos de ideas de la colonia. Decía este dicho, especie de poema, líneas populares: la capa que un Martín hereje rasgaba, un Martín fiel y católico remendaba. ¿Cuál era el Martín hereje? Martín Lutero. ¿Cuál era el Martín fiel católico? Fray Martín de Valencia, que fue uno de los que llegaron a la Nueva España. Entonces, fíjense, la capa que un Martín hereje rasgaba, el otro Martín, Martín de Valencia, remendaba. ¿No es cierto? Se conceptualizó que lo que estaba pasando en Europa, la ruptura del régimen de cristiandad
con la disidencia de Lutero y después otros, era una especie de juicio contra la maldad de esos europeos, o una especie de el diablo, vamos a decirlo así, anda suelto. Y los frailes y teólogos españoles y de la Nueva España vieron como un resarcir el daño que se había hecho en Europa, era el descubrimiento de América Latina, y su colonización era un acto providencial. Y hay que verlo de esta manera, fíjense, si queremos verlo con esa óptica, tenemos elementos. ¿Cuándo fue realmente la ruptura definitiva de Lutero con la cristiandad católica romana? Bien sabemos que se habla de 1517 como el año, el 31 de octubre, en el que se fijan las 95 tesis. Alguien podría decir cuando Lutero quemó la bula que lo excomulgaba, ¿verdad? En 1520, o que le advertía de la excomunión, porque realmente la bula de excomunión fue hasta poco después de eso. Y otros podríamos decir, quizá la ruptura, el punto de no retorno fue la dieta de Worms. ¿Cuándo fue la dieta de Worms? Abril de 1521, cuando Martín Lutero comparece frente al nuevo emperador, Carlos V, y los representantes del Papa, y donde le ponen sus libros y le preguntan si se retracta o no, ¿verdad? Conocemos esa escena. Sabemos que Lutero no se retracta, y ahí viene una ruptura ya irremediable. ¿Cuándo fue la caída del imperio o del imperio de la Gran Tenochtitlan? ¿Alguien vive en la unidad Tlatelolco? Ahí hay una placa. ¿Cuándo fue? 13 de agosto de 1521. Es decir, prácticamente estaba llevándose a cabo la dieta de Worms, estaba cayendo en manos de los conquistadores la Gran Tenochtitlan, ¿no es cierto? Se dan cuenta, en términos históricos son acontecimientos simultáneos. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que lo trajeron, si ya no sé qué iba a seguir diciendo. Fueron actos simultáneos. 3 siglos, de manera exacta, 300 años dura el régimen colonial, porque la derrota del régimen colonial es en 1821, ¿no es cierto? Entonces, podríamos ver cómo en esos 3 siglos, esos 300 años, se controló lo que llegaba en términos de ideas y literatura a la Nueva España. Y Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y otros autores estuvieron en el índice de libros prohibidos. Entonces, esa parte es muy interesante, muy importante, no la vamos a tocar. Era una introducción para compartir con ustedes esta exposición, que es Casiodoro de Reina, traductor bajo persecución de la Biblia y amigo de reformadores radicales. Estábamos hablando de Lutero. Cuando Lutero sale de la dieta de Worms, sufre un levantón, ¿no? Es capturado, raptado por fuerzas que en ese momento él no sabía y sus amigos no sabían quién. Ya con el tiempo se sabe que son fuerzas amigas, ¿no? Para protegerlo, se adelantan, ¿no es cierto? Sabían que Lutero era hombre muerto, ¿no? ¿Quién sabe si iban a dejarlo regresar a Wittenberg? Estaba por verse si el mismo emperador Carlos V cumplía su palabra de salvaguardar su vida, porque el salvoconducto incluía de Wittenberg a Worms y de Worms poder regresar a Wittenberg. Ya después, quién sabe. ¿A dónde es llevado Martín Lutero por esas fuerzas amigas? Al castillo de Warburgo. ¿Para hacer qué? Para traducir el Nuevo Testamento, que aparece en 1522. Es decir, Lutero, la gente no sabe que está haciendo eso, pero él, resguardado, a salvo su vida, protegido, está traduciendo
primero el Nuevo Testamento, y después sabemos, 12 años después, 1534, es publicada toda la Biblia, ¿no? Entonces Lutero fue alguien que contó con la protección de las fuerzas políticas de su tiempo. Federico el Sabio y después otros lo protegen, y Lutero muere tranquilamente en su cama. Bueno, hasta donde se puede decir tranquilamente, porque estaba aquejado de varios males, ¿no es cierto? El trabajo de traducción de Lutero es hecho en la tranquilidad, bajo la protección. El caso de la Biblia llamada de Ginebra, que aparece en 1560, es decir, 9 años antes de la de Casiodoro de Reina, que es hecha por exiliados del régimen persecutorio de María Tudor, de María la Sangrienta, ¿no? Que es muy popular en la historia porque le heredó su nombre a un cóctel, ¿verdad? El Bloody Mary. María la Sangrienta es esta María, que perseguía a los creyentes protestantes evangélicos. Se exiliaron en Ginebra, y un grupo de estos exiliados son los que producen y traducen la Biblia de 1560, que se conoce como la Biblia de Ginebra, porque precisamente fue hecha ahí, en Ginebra. Por cierto, esta Biblia ya cuenta con la división de versículos y de capítulos, aunque de capítulos ya desde siglos antes había, ¿verdad? Pero ya con versículos y con capítulos. También es hecha al amparo de la protección de la Reforma en Ginebra. Pero ¿qué pasa con Casiodoro de Reina? Es el lado contrario de la moneda. Él su traducción la hizo por 10 o 12 años, según los especialistas que consultemos, y prácticamente todo el tiempo estuvo bajo acecho, bajo persecución, con breves periodos de paz, de calma. En alguna de esas persecuciones tuvo que dejar manuscritos y demás y volver a empezar. En otras se le murió el impresor, ¿verdad? Y tuvieron el dinero que se había colectado para la impresión fue a fondo perdido, y tuvo otra vez que, con generosidad de algunos que simpatizaban con él, volver a encontrar otro impresor. Esto lo vamos a ver. Pero les comento algo. Esto que voy a compartir con ustedes va a aparecer publicado mañana en Protestante Digital, en el espacio que tengo todos los domingos, que tiene mi columna Kairos y Cronos. Ahí va a aparecer. Esta es la versión corta de un trabajo más largo de esto mismo. Huyó de España para evitar ser apresado por la Inquisición. Después debió cambiar de países y ciudades para escapar de las fuerzas inquisitoriales, pero también de adversarios protestantes que lo consideraban ambiguo en asuntos bíblicos y doctrinales. En 1557, junto con otros monjes del monasterio de San Isidoro del Campo, Santiponce, Sevilla, huyó para evitar la inminente acción inquisitorial en su contra. En San Isidoro, los monjes habían estado leyendo la Biblia y obras de autores protestantes, entre ellos libros de radicales disidentes como Bernardino Aquino y Juan de Valdés, y otros autores. Casiodoro de Reina, Antonio del Corro y Cipriano de Valera, entre otros, se identificaron plenamente con los postulados evangélicos y se distanciaron de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Ante el peligro de ser capturados por la Inquisición, Reina, sus padres y otros 11 condiscípulos del monasterio decidieron salir de España hacia fines del verano de 1557. Acordaron tomar caminos distintos y encontrarse en Ginebra, ciudad en la que Juan Calvino encabezaba la reforma religiosa. Todos ellos creían o tenían una visión idílica de Ginebra, entonces dijeron, vamos a huir, y ahí como podamos, los que puedan, nos vemos en Ginebra. Reina llegó a Ginebra a finales de 1557,
inicialmente entusiasmado con la reforma teológica y eclesiástica ginebrina, se unió a la iglesia de feligresía mayormente italiana que pastoreaba Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda es un personaje también muy importante porque había sido también de estos monjes de este mismo monasterio, pero él salió tiempo antes. Los historiadores, algunos dicen que salió desde 1551, Juan Pérez de Pineda, o posiblemente, dicen otros, en 1555, por temor a ser apresado por el Tribunal del Santo Oficio. Pérez de Pineda era refugiado en Ginebra, donde en 1556 publicaría su traducción del Nuevo Testamento al castellano, tarea en la que le fue de gran ayuda la traducción que del mismo libro realizó en 1543 Francisco de Encinas. Esta parte es importante. Casiodoro de Reina lo vamos a ver, pero ahorita que estamos mencionando estos personajes, no partió de cero, sino se valió del trabajo de otros, entre ellos Francisco de Encinas, 1543, y Juan de Pérez de Pineda, 1556. Estos Nuevos Testamentos de Juan Pérez de Pineda, los que llevaba de manera clandestina Julián Hernández o Julianillo a España, entre otros a los monjes de San Isidoro del Campo. Poco a poco, Reina va marcando distancia con Calvino y sus discípulos. No permaneció mucho tiempo en Ginebra porque no estaba de acuerdo con Pérez de Pineda, quien, nos dice un especialista, seguía las directrices oficiales de la Iglesia ginebrina en lo respectivo a los anabautistas. Reina rechaza el rigor contra otros protestantes y seguramente por ello persuadirá entonces a algunos miembros de la congregación española, entre ellos sus padres, sus hermanos y el prior del monasterio de Sevilla, Francisco Farías, a irse con él a Londres. A causa de este episodio, el pastor Juan Pérez de Pineda llamará a Reina, tal vez con una cierta ironía, el Moisés de los españoles. Es decir, porque emprendió el éxodo, ¿verdad? Se fueron de Ginebra y a lo mejor en lugar de... estaban en la tierra prometida que era Ginebra, se los llevó a Egipto, ¿no? ¿Verdad? Era de manera irónica que decía esto Juan Pérez de Pineda, que siempre fue muy identificado con el pensamiento de Juan Calvino. Y es que en Casiodoro reinaba una conciencia autónoma como en Servet. Reina llegó a ejercer en Ginebra cierta influencia perturbadora entre el grupo de refugiados españoles, diciendo que Ginebra era la segunda Roma, provocando aún al mismo Pérez de Pineda a disputar con él. En Ginebra, Casiodoro conoció y conversó al menos una vez con Juan Calvino. En el encuentro le expuso al reformador ginebrino su proyecto y avances en la traducción de la Biblia al castellano. Todo esto que estoy diciendo aquí, en la versión impresa y que ustedes pueden leer si quieren en Protestante Digital, están las notas de pie de página, ¿no es cierto? ¿De dónde salen estas afirmaciones? Pues ahí están las fuentes. Mientras estuvo en Ginebra, porque hay una máxima en historia, todo mundo tiene derecho a su interpretación histórica, pero no todo mundo tiene derecho a crear sus propios hechos, ¿verdad? Hay hechos que pues, pasaron o no pasaron. Entonces, cuando uno afirma históricamente ciertas cosas, hay que remitir a fuentes. Mientras estuvo en Ginebra, Casiodoro de Reina supo los pormenores de la cruenta pena de muerte que sufrió Miguel Servet el 27 de octubre de 1553. Y aunque no estaba de acuerdo con, por ejemplo, la doctrina unitaria de Servet, consideró errada la acción de haberle llevado a la hoguera acusado de herejía. Los cargos por los que llevan finalmente a la hoguera a Servet fueron teológicos. Lo condenaron por antitrinitario y contrario al bautismo de infantes, es decir, por anabautista. Es decir, él creía en el bautismo de adultos, bajo confesión. Reina,
Lloraba cada vez que pasaba cerca de la colina de Champel, que fue donde quemaron a Servet, porque le traía a la memoria la muerte y la intolerancia sufrida por el teólogo y médico español. Por cierto, esto no dice en el texto, porque ustedes saben, un texto histórico se puede relacionar con muchísimas cosas. De tal manera que siempre uno tiene que excluir cosas, pues si no el trabajo se nos hace enorme. Yo hace varios años también aprendí una regla de escribir algo. En un escrito siempre falta todo lo que no está, ¿verdad? Entonces aquí faltan muchas cosas, pero ya que estamos en esta charla tengo oportunidad de decir que el caso de Servet es muy controversial, porque muchos dicen, no, Calvino no tuvo nada que ver. Calvino era el reformador de Ginebra y el que hace la acusación contra Servet, que lo lleva a ser enjuiciado, era secretario de Calvino. Y muchos especialistas en la acusación dicen que el que la escribió fue el propio Calvino. Y Calvino sí abogó porque a Servet no lo llevaran a la hoguera, pero que le dieran de una muerte más humanitaria, que lo degollaran, ¿no? Para que no sufriera por las llamas. Entonces, eso es... Y además, ahorita vamos a ver después cómo se defiende, vamos a decirlo así, de quienes lo criticaron. Pocos meses después de la ejecución que tanto conmovió a Casiodoro de Reina, fue publicado un opúsculo de autor anónimo, bajo el título Historia de la muerte de Servet. Después se sabría el nombre del escritor, Sebastián Castellio, o Castellón o Castellón. Él consideró cómplice del escándalo de escándalos a Juan Calvino. Para refutar el señalamiento, Calvino redactó Defensa de la Fe Ortodoxa, que salió de la imprenta en febrero de 1554, donde el reformador de Ginebra justificó el asesinato de herejes como Servet. Un nuevo escrito de Castellio acerca de Miguel Ceder apareció en marzo de 1554, con el título Sobre los herejes, acerca de si deberían ser perseguidos y cómo deberían ser tratados, firmado con el seudónimo de Martín Bellius. Hizo una defensa de la libertad para disentir doctrinalmente de un determinado cuerpo de creencias tenido por el verdadero, el cual no debería ser sostenido mediante el poder político. Las diferencias de opinión entre cristianos nunca deberían llevar a que algunos, con el respaldo del gobierno, impusieran sus convicciones a otros, y menos que recurrieran a la pena de muerte para extirpar a los que pensaban distinto en materia teológica. A la controversia se sumó Teodoro de Beza, que era la mano derecha de Calvino, y lo hizo en apoyo, por supuesto, a Calvino, denunciando las impiedades, así textual, denunciando las impiedades vomitadas por Castellio. Es decir, Sebastián Castellio, volvió a la carga con un libro titulado Contra el libelo de Calvino, una de cuyas copias manuscritas llegó a Ginebra en junio de 1554. Al parecer no hubo impresor que se atreviera a desafiar la censura, por lo que solamente se conoció en formato manuscrito y circuló de mano en mano. Castellio explicó en el prefacio que no pretendía defender las doctrinas de Servet, sino mostrar la falsedad de Calvino. Sebastián afirmara que era más peligroso para sus críticos ofender a Calvino en Ginebra que en su palacio al rey de Francia. Y agregó, si un cristiano, esto lo escribió Castellio, si un cristiano llega a Ginebra, será crucificado, porque Ginebra no es un lugar de libertad cristiana, está gobernada por un nuevo papa, por uno que quema personas vivas, mientras el Papa de Roma, por lo menos, primero los estrangula. Se daban duro, ¿no es cierto? El exilio en Ginebra fue decepcionante para Reina. Fíjense, esto está pasando, controversia 1554-1555.
El exilio en Ginebra fue decepcionante para Reina y otro exmonje jerónimo y compañero de Casiodoro en el monasterio de San Isidoro del Campo, Antonio del Corro. Ambos, nos dice una autora, no encajaban en el rígido sistema ginebrino. Las autoridades ginebrinas veían a los españoles e italianos con recelo porque entre ellos habían surgido los antitrinitarios más señalados, como el español Miguel Servet o los italianos Garibaldi o Fausto Socino. Además existía sospecha sobre las raíces judías de la mayoría de los españoles. Esa identidad de origen, creían, les haría proclives a la negación de la Trinidad. Ustedes saben, estos judíos conversos siempre fueron sospechosos, ¿no es cierto? O se les exigía certificado de pureza de sangre por varias generaciones, que no hubiera judíos en su familia. En la estancia ginebrina de más o menos un año, Casiodoro de Reina expresó públicamente opiniones de solidaridad con los anabautistas, de quienes dijo, debían ser considerados como hermanos. Además, tradujo al castellano del latín y publicitó entre los refugiados españoles en la ciudad el tratado de Castellio de cómo tratar o si se debería perseguir a los herejes. Reina mantuvo correspondencia con Sebastián Castellio durante los meses que permaneció en Ginebra y el tiempo de su primera estancia en Londres, fines de 1558 a otoño de 1563. Esto era una osadía, ¿no? Traducir del latín, porque fue escrito en latín, la polémica con Calvino fue en latín y con Teodoro de Beza fue en latín. Un escrito de Castellio, donde se refería acerca de cómo había que tratar, cómo deberían tratarse a los doctrinalmente errados o herejes. Traducirlo del latín y distribuirlo a los de la iglesia de habla hispana o italiana, en propio Ginebra, fue una osadía. No fue descubierto, pero ya después se supo. Reina se documentó sobre la tragedia de Servet y el papel jugado por Calvino. Conoció las críticas de Castellio y estuvo de acuerdo con ellas. Además, quedó gratamente impresionado por la traducción de la Biblia al latín clásico realizada por Castellio. Incluso le escribió una carta para darle a conocer su admiración por el trabajo literario. Le comentaba yo a Cristian, no está aquí, pero vale la pena citarlo, que entre las polémicas que tuvo Castellio cuando estaba en Ginebra con Calvino y después, es que Castellio hizo una interpretación del Cantar de los Cantares que era un poema de amor, era un poema erótico entre un hombre y una mujer. Y Calvino era de la idea de que era un canto de amor alegórico entre Cristo y su iglesia, o entre el Señor e Israel. Y Castellio, un poco en son de broma, decía, no, pues cómo va a estar Cristo acariciándole las partes privadas a la iglesia, ¿no? Porque leamos Cantar de los Cantares, ¿no? ¿Y quién tuvo la razón en términos hermenéuticos exegéticos? Castellio. ¿Quién hoy día realmente defiende que es un canto de amor de Cristo a la iglesia? Esa puede ser una interpretación segunda si queremos, pero la interpretación primaria es un poema erótico, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo que aquí va en sentido contrario, pero... Bueno, entonces, fíjense, Reina, decimos, mantuvo correspondencia, pero también de Castellio tomaría no solamente el término Jehová para su traducción de la Biblia en 1569, en lugar del comúnmente usado Señor, sino también el modo de indicación de los textos añadidos de la Vulgata latina. Es decir, ¿cuáles? Los libros deuterocanónicos o apócrifos. Castellio murió en 1563 porque, como sabemos, la Biblia del Oso incluye los deuterocanónicos o apócrifos, ¿no?
Castello murió en 1563 en Basilea, donde tras varios años de penurias y ganarse la vida en distintos trabajos, obtuvo un puesto como profesor universitario. En Basilea era integrante de un grupo de estudiosos con distintos trasfondos y tendencias. De tal grupo formaba parte el anabautista David Lloris, que sería otra historia contar la pluralidad que se dio cita en Estrasburgo y más o menos convivió por un tiempo cristianos de distintas tendencias. Casiodoro de Reina llegó a la conclusión que era pertinente salir de Ginebra, lo que hizo a fines de 1558, con rumbo a Inglaterra, previa escala en Frankfurt. Abandonó el territorio ginebrino convencido de que se había convertido en una nueva Roma. Reina sospechaba con buena base que algunos calvinistas lo tenían bajo vigilancia por su postura en favor de Servet y Castello, lo que aceleró la salida de Ginebra. Reina abandonó Ginebra y partió hacia Londres, en buena parte motivado por la tragedia de Servet, ya que los espíritus y almas afines sufren así por empatía. Y Reina era un espíritu afín a Servet, no tanto en ideas religiosas como en la independencia de toda forma de autoridad religiosa externa. Con la esperanza de tener mejores condiciones para su ministerio, llegó a la capital inglesa a fines de 1558. Elizabeth I ascendió al trono el 17 de noviembre y fue coronada el 17 de noviembre de 1558 y fue coronada como reina el 15 de enero de 1559. El cambio político en la corona inglesa atrajo al país refugiados protestantes de muchas partes de Europa, Casiodoro entre ellos. Otro monje de los que huyeron en 1557 del monasterio de San Isidoro del Campo, Cipriano de Valera, también salió de Ginebra, aunque por razones distintas a las de Reina, ya que Valera no tuvo dificultades con la fe calvinista, a la cual siempre fue fiel y a la cual directamente contribuyó con su traducción de las Instituciones de Calvino, que es también una obra clásica del castellano del siglo XVI por su prosa y complejidad teológica magníficamente expresadas en la enjundiosa traducción tan castiza de Valera. Eso lo dice un especialista, es José C. Nieto. Sí sabíamos, ¿no es cierto?, que la traducción de las Instituciones de Calvino, la obra cumbre de este autor, es traducción, la traducción castellana es de Cipriano de Valera. Carlos Gili considera que Reina inició en Ginebra planes para efectuar la traducción de la Biblia al castellano. Algunos otros comentan que ya existía esta idea y quizá comienzos desde que estaba en el monasterio en Sevilla. Del tema conversó con Juan Pérez de Predineda, traductor del Nuevo Testamento publicado en 1556, impreso en Ginebra por Jean Crespin, y a estos mismos planes, por intermediación de Pérez de Pineda, Casiodoro de Reina se los expuso a Calvino. Ya instalado en Londres, Reina intensifica las tareas de traducción bíblica, a la vez que solicita de la reina Isabel I su venia para iniciar la Iglesia española en Londres. En 1560 el permiso le es otorgado y junto con sus feligreses ocupa el templo de Santa María de Axe. Por su labor recibe apoyo real de 60 libras anuales. Uno de los congregantes era Cipriano de Valera. En la congregación que pastoreaba Reina, abrió sus puertas a italianos y neerlandeses o de los Países Bajos, rechazados en otras iglesias. Entre los documentos para fundamentar la solicitud con el fin de iniciar la Iglesia española, Casiodoro redactó en enero de 1560 la confesión de fe cristiana hecha por ciertos fieles españoles,
Es un título muy largo, ya ven cómo eran los títulos de los libros en aquella época. Dice, confesión de fe cristiana hecha por ciertos fieles españoles, los cuales, huyendo de los abusos de la Iglesia romana y la crueldad de la Inquisición de España, dejaron su patria para ser recibidos de la Iglesia de los fieles por hermanos en Cristo, es decir, en Inglaterra. Para darle el lugar donde se iba a congregar Casiodoro de Reina, le fue solicitada que escribiera una confesión. Esta confesión iba a ser examinada por algunos peritos, algunos expertos, para ver qué iban a enseñar en esta iglesia de la cual iba a ser pastor Casiodoro de Reina. Para los críticos de Reina, su confesión era ambigua. Según la particular ortodoxa de quien lo juzgara desde una de las familias confesionales protestantes que se estaban consolidando en la segunda mitad del siglo XVI, acerca de la Trinidad, la que aceptaba con ciertos matices conceptuales, Reina afirmó: creemos hallarse estas tres personas en la misma sustancia, naturaleza y esencia de un Dios. Sin embargo, acotaba que las palabras Trinidad y persona textual no se encuentran en las Escrituras. Apuntó que la enseñanza sobre la Trinidad surgió en un momento histórico de confrontación doctrinal, realidad que le hizo conformarse con toda la Iglesia de los píos, por lo cual admitió los nombres de Trinidad y de persona de los cuales los padres de la Iglesia antiguos usaron, usurpándolos, no sin gran necesidad, para declarar lo que sentían contra los errores y las herejías de sus tiempos acerca de este. Es decir, de una polémica que surgió desde el siglo IV. Dice Casiodoro de Reina, si nos ponemos muy estrictos en conceptos, el concepto Trinidad no está en la Biblia. Pero sí, los padres que contendieron con otros herejes mostraron que está a lo largo, vamos a decirlo así, de la palabra, pues esta enseñanza. Eso era, decirlo así, era un tanto atrevido porque se habían dado grandes polémicas precisamente en el siglo XVI sobre este aspecto, y las grandes confesiones habían dejado claro, confesiones luteranas, de Zwinglio, de Calvino y otros, el aspecto de la Trinidad era central, ¿no es cierto? Otro apartado de la confesión que le atraería problemas a Reina fue el relativo al bautismo, sobre todo el punto tercero, donde escribió, textual, de Reina: y aunque no haya expresa mención en la Divina Escritura que el bautismo se dé a los niños antes que tengan uso de razón, me conformo, empero, con la Iglesia del Señor, que tiene por más conforme a las mismas Escrituras dárselo que dejar de dárselo. Pues que por beneficio del Señor y por su promesa, no menos pertenecen a la alianza que los padres. La Escritura, dice Reina, no enseña el bautismo de infantes, no lo expresa tajantemente. Pero como también la Iglesia, al paso de los siglos, ha tomado que los infantes deben ser bautizados, pues está bien que los bauticen. Prácticamente está diciendo Reina, pues el que sí, sí, y el que no, pues no. Eso es algo también ambiguo, que algunos lo podían señalar de anabautista, porque ustedes saben, los anabautistas no bautizaban infantes, sino creyentes. Entonces, estaba a medio camino Reina. Como bien observa Jorge Ruiz Ortiz, resumiendo las consideraciones de Gordon A. Kinder, el mayor estudioso sobre Reina y profundo conocedor de la biografía y obra de este personaje, la confesión es un documento, 1, de carácter bíblico y práctico; 2, por su forma y contenido muy personal; 3, problemático desde el punto de vista doctrinal;
Esta última característica es sin duda la más destacable de la obra. Podemos afirmar que Reina hace gala de una marcada ambigüedad doctrinal. Una ambigüedad doctrinal que podría haber pasado inadvertida en nuestros días, pero que ciertamente la Reforma del siglo XVI no estaba ni preparada ni dispuesta a admitir. No es sorprendente constatar que, por todas estas razones, la Confesión de Reina no haya podido convertirse en un documento doctrinal válido para la Iglesia. Más bien sucedió lo contrario. En sus días generó una fuerte polémica y con el tiempo ha pasado al olvido. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? Ustedes me dicen. La mencionada ambigüedad doctrinal de Reina le atrajo la animadversión de las iglesias de extranjeros existentes en Londres, ya que todas eran calvinistas. Además de esto, sus adversarios lo acosaban por haber cultivado el contacto con dos excluidos de la Iglesia reformada, el holandés Adrian Hamsted y el italiano Acontius. El primero, al igual que Reina, había defendido el derecho de los anabautistas a mantener sus creencias y sostenía que no debían ser perseguidos. Por otra parte, Acontius estuvo de parte de Sebastián Castello en la controversia que sostuvo con Calvino. Adicionalmente, Reina se dio tiempo en Londres para profundizar la lectura de los grandes teólogos reformados, Lutero, Calvino, Zwinglio, pero también la de los hombres de la Reforma Radical como Belsius, Schwanfeld y Osiander. De cada uno de estos personajes, y lo que leyó Reina, podemos decir varias cosas, pero no tenemos tiempo. En la versión extendida de esto, digo quién cada era uno de estos reformadores radicales, qué es lo que leyó Casiodoro de Reina, y estas lecturas cómo las compartía con su compañero con el que huyó del monasterio, Antonio del Corro. De tal manera que hay una famosa carta escrita en Teobón, la carta teobonesa de la Navidad de 1563, creo. Si no, es más adelante. Ahorita viene la fecha, donde Corro le dice, oye, ahora que vienes para acá, tráete de estos libros de estos cuates que los andan persiguiendo por todos lados, porque él sabía que Reina conocía a estos autores y tenía esos libros. En 1561, Reina contrajo matrimonio con Ana, hija de un comerciante converso de origen español, residente en Frankfurt, Abraham de León de Niveles, cerca de Bruselas. Este hecho le atrajo la malquerencia de la reina Isabel, porque tenía poquito que ella había ascendido al trono. Estamos en 1561 y todavía estaba debatiendo si los clérigos o pastores también deberían de casarse o no. Y Reina, como buen creyente en su libertad de conciencia, pues no le pidió permiso a la reina. Se casó. Y esto tuvo consecuencias. Ambos procrearían varios hijos. Por dos flancos fue cercado Casiodoro de Reina. Por un lado, los agentes inquisitoriales cooptaron a Gaspar Zapata, asistente del exiliado español, es decir, alguien que trabajaba junto con Reina, quien les pasaba información sobre los escritos y actividades de Reina. En tanto, el grupo de calvinistas que le señalaba de ser oscilante en cuanto a sus creencias y simpatizan con Cerve y Castello, pasó en agosto de 1563 a asomar un cargo grave. Lo acusaron de sodomía, o de sodomita. Ahorita vamos a ver en qué consistía el cargo. La sodomía entonces era entendida como actos homosexuales consumados. Los acusadores hicieron correr la versión de que Reina, antes de su matrimonio, habría tenido relaciones con un mozo, Jean de Bayonne. Formalmente lo acusaron de sodomía los pastores calvinistas de las iglesias francesa y holandesa en Londres, Jan Hussin y Johannes Ottenbius, respectivamente. Reina refutó la acusación. El 21 de septiembre de 1563 inició el juicio contra Casiodoro por cuestiones
doctrinales. Como habían detectado ambigüedad en su confesión, le querían examinar en estos puntos que hemos visto. 2 días más tarde se trataría el cargo de sodomía. Llegada la fecha, Reina no se presentó y después se supo que había huido de Inglaterra. Y en esta huida también le siguió su esposa. Lo hizo ante el temor de no ser escuchado por sus enjuiciadores y la sospecha de que la decisión ya estaba tomada en su contra. ¿Cuántos de ustedes habían oído que le habían hecho un juicio por esta falta a Casiodoro de Reina? Tras salir de Inglaterra, Reina y su esposa iniciaron un periplo que les llevaría a varios países, entre ellos Holanda, Alemania, Francia y Suiza. Durante 15 años y en distintos lugares, algunos calvinistas hicieron resurgir el señalamiento de sodomita contra Reina. Este cargo siempre lo rechazó y defendió su inocencia. Casiodoro se instaló en Amberes porque creyó allí encontraría un mejor entorno para su proyecto de traducción. En tanto, el monarca español Felipe II puso precio a la cabeza de Reina. Como quedó constancia a principios de 1564, en una carta del gobernador de Amberes a la regente de los Países Bajos, Margarita de Parma, hermana de Felipe II, en la cual se afirmaba que la corona española había, y es textual, gastado grandes sumas de dinero por hallar y descubrir al dichoso Casiodoro, para poderle detener si por ventura se encontrase en las calles o en cualquier otro lugar, prometiendo una suma de dinero a quien le descubriese. Algunos compañeros que huyeron con Casiodoro de Reina del monasterio sí fueron capturados y los llevaron a España y fueron llevados a la hoguera. Y a los que no los lograron capturar, los quemaron en efigie. Casiodoro de Reina fue quemado en efigie, Cipriano de Valera, Pérez de Pineda, Antonio del Corro y otros, pero a los que sí lograron capturar, estos agentes encubiertos, se los regresaron a España y ahí pagaron con su vida. Entonces tenemos en este caso una especie de pinza ecuménica contra Casiodoro de Reina. Por un lado la Inquisición española católica, romana, buscando capturarlo, raptarlo y regresarlo a España. Y por otro los calvinistas, por otros motivos, pero hubo una unión ecuménica en contra de Casiodoro de Reina, ¿no? Reina de nueva cuenta se ve obligado a mudar su residencia a Basilea en el otoño de 1567. Por lo pronto adelanto que esta historia tan digna de una serie que atraiga mucha teleaudiencia, escribimos otro amigo y una obra de teatro que va a ser presentada desde enero del próximo año, que cuenta esta historia, porque realmente es más emocionante que cualquier serie policíaca, todo lo que sucede. Aquí estamos resumiendo muchísimas cosas, pero cada aspecto, en cada lugar donde parecía que Casiodoro ya iba a encontrar calma, resurgían sus perseguidores. En esta ciudad encontró apoyos que hicieron posible completase una tarea que antes, en distintos momentos y lugares, estuvo a punto de abandonar, no por voluntad, sino exigido por sus perseguidores, por diversas penurias y o por enfermedad. El mismo Reina escribió en 1573, en la dedicatoria de la exposición de la primera parte del capítulo 4 de Mateo, cómo se encontraba física y económicamente cuando llegó a Basilea, y la desesperación que le embargaba por estar imposibilitado de terminar la traducción. En España, un amigo, Emilio Monjó, desde hace unos 10 años más o menos, tiene el proyecto de estar publicando las obras de los reformadores españoles. Ya van como 10, 12 libros. Y uno de esos libros
es Escritos de Casiodoro de Reina. El comentario al Evangelio de Juan que hizo, y también el comentario al capítulo 4 del Evangelio de Mateo, y otros escritos. Y en cada uno de estos comentarios, Casiodoro de Reina hace una presentación o una dedicatoria. Y en 1573, que escribe y publica este comentario al capítulo 4 del Evangelio de Mateo, hace una exposición a quien le dedica la obra y le cuenta lo siguiente. Así evocó aquellos días cuando llega a Basilea. Pues ni los médicos, ni vosotros, ni yo, pensábamos otra cosa. Dice Reina, confieso sinceramente, como es la verdad, que seguro entonces en su inminencia, mientras estuve en mi sano juicio, no me aterraba la contemplación de la muerte. Al experimentar la maldad de este injustísimo siglo, la había deseado cuando estaba lejos y cuando a mi juicio prolongaba demasiado su tardanza. Ahora que por fin la tenía frente a mí, la abrazaba con la mayor alegría. Me producía no poca tristeza el pensamiento de mi mujer y de mis hijos pequeños, a quienes parecía haber traído conmigo a Basilea únicamente para que empezaran un nuevo exilio lejos de nuestros amigos y conocidos, y sobre todo privados de mí. Pero incluso esta tristeza la alejaba fácil y rápidamente, encomendándolos a la providencia de Dios, que, primero a mí y después a ellos conmigo, nos había hecho experimentar su cuidado paternal en medio de tantas dificultades y frecuentes trabajos. Esto me era garantía segura de que Él, es decir, el Señor, jamás abandonaría en su providencia a los que yo dejaba atrás. Fin de la cita. Casiodoro de Reina pudo llevar a buen término la misión de concluir la traducción de la Biblia y publicarla debido, sobre todo, a su persistencia de proseguir con la tarea de verter al castellano los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también gracias a la red que le apoyó protegiéndolo y proveyéndolo de los fondos necesarios. Este aspecto es muy importante en la reconstrucción de este perseguido. Si no cayó en manos de sus perseguidores, de una mano o de la otra, ya vimos que lo perseguían de varios lugares, fue porque hubo una red que lo protegió. Una red anónima de simpatizantes, de amigos, que lo asilaba temporalmente, lo proveía de fondos, lo ocultaba y por eso no fue capturado. Esta red de personas que hacen posible que otro haga cierta tarea es muy importante tenerla en cuenta. En la historia que se escribirá de cómo surgió Maná, Museo de la Biblia, esta red es importante, existe. A veces, como en el poema de Rosario Castellanos, es una red llena de agujeros. Pareciera no atrapar nada, ¿verdad? Pero hay una red, ¿no es cierto?, de algunos que dicen, pues a lo mejor hay que apoyar a este loquito. No sé si va a llevar a buen término, pero hay que apoyarlo. Bueno, Reina no dejó desapercibido este aspecto de quienes lo apoyaron. Y escribió en esa misma dedicatoria del comentario del capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Mi entrañable amigo Marcos Pérez, que siempre había sido generosísimo conmigo, también entonces, con caridad y piedad extraordinarias, nos trasladó a su casa, a mí gravemente enfermo, y a mi pequeña familia, y cuidó con la mayor humanidad tanto de los enfermos como de los sanos. Solo una cosa me producía el mayor dolor, que después de haber trabajado durante 10 años enteros en traducir la Sagrada Biblia al español, sufriendo en esta ocupación mucha envidia y muchas vejaciones por parte de aquellos a quien esa empresa no les era grato como a mí, hasta el punto de que, comparado con eso desasosiego, me parecía levísimo el trabajo de la traducción, cuando ya estaba a la puerta de la imprenta,
La mies madura para la cosecha y el fruto de tan gran trabajo a punto para la recolección, me viera obligado a dejar mis labores a otros, sin saber con qué cuidado y solicitud las llevarían a cabo. Y aún en el caso de que fueran personas de la mayor fidelidad y diligencia, como yo no lo dudaba si se tratara de Marcos Pérez, no sería yo quien diera cuna a la obra. Esta tristeza, aún en tan gran debilidad y cuerpo y de ánimo, me incitaba a dirigir ardientes preces a Dios para que me concediera todavía el tiempo suficiente para publicar aquella obra, sagrada para gloria de su nombre, después de lo cual dejaré yo la vida con entera alegría. Años más tarde, los agentes al servicio del rey Felipe II, describe Doris Moreno, una autora española que publicó el año pasado un libro por el Centro de Estudios Andaluces, que es un libro que no ha llegado a México. A mí me llegó por esas manías que tiene uno de andar persiguiendo un libro. Y es un libro muy importante, que sigue paso a paso a Casiodoro de Reina y incorpora mucha documentación descubierta que no había sido incorporada en otras investigaciones. El gran experto de Casiodoro de Reina es un inglés, el profesor Gordon A. Kinder, que hizo una búsqueda exhaustiva en archivos de toda Europa y de muchos lugares y escribió su libro en inglés, Casiodoro de Reina, un español reformado del siglo XVI. No está traducida al español. Está llena de notas bibliográficas y de archivo. Y ese libro es una joya tenerlo. Si uno entra a los lugares de personas que tienen libros, alguna vez yo entré y pues estaba en $1,000 o más. Y entonces, más aparte el envío y el seguro y no sé qué tanto. Cristian está bien avesado en esto, porque a veces tienes que pagar mucho más por el envío, ¿no, Cristian? De alguna Biblia. Y yo no perdía la esperanza de que en algún momento pudiera adquirir este libro de Gordon A. Kinder. Porque uno que es investigador independiente, pues no tiene becas y cosas así como para que adquirir este tipo de cosas. Y en una de esas, entrando otra vez al internet, encuentro que alguien lo estaba vendiendo en $70. Pues inmediato, ¿no? Y estaba yo en California y ahí me llegó el libro. Yo esperaba que todavía no iba a llegar durante el tiempo que estaba ahí, pero ahí me llegó. A otro amigo investigador de la Universidad de Bayona le digo, mira, encontré el libro de Casiodoro. No puede ser. Digo, cuando le dije lo que me había costado, creyó que estaba yo bromeando. Le digo, sí, mira, vamos a entrar. Estaba otra vez en más de $1,000. Le digo, bueno, pues, como dice un amigo, sorry, zorrillo, ¿no? Tú, si eres investigador de una universidad, pues dile que te lo compren, ¿no? Pero sería un bonito proyecto, traducir el libro de Gordon A. Kinder y publicarlo, todavía hay tiempo. El otro libro, que ya está, sí, en castellano, es por esta Doris Moreno, publicado por el Centro de Estudios Andaluces, el año pasado apenas. Y como dije, los datos, para los que quieran, ahora sí que editorial, todo, están en las notas de pie de página que mañana va a ser publicado en Protestante Digital. Bueno, entonces dice, años más tarde, ya había leído pero otra vez para que no perdamos el libro, ya nomás queda una cuartilla. Años más tarde, los agentes al servicio del rey Felipe II, describe Doris Moreno, ahí fue donde me quedé, se enteraron de la posible publicación de la Biblia traducida por Casiodoro. El rey les instruyó para que invirtieran fuerzas y recursos con el fin de evitar saliese a la luz la obra. Reina no solamente debió evadir a quienes se afanaban por aprenderlo y llevarlo a España, igualmente tuvo que hacer frente a desgracias como la muerte del impresor Oporino en julio de 1568, a quien el año anterior se le había dado un importante adelanto
para que en sus talleres tuviera lugar la edición de la Biblia. El impresor que la iba a imprimir se murió y el adelanto se fue con él. Al morir Oporino, todavía no había iniciado los trabajos de impresión y el adelanto monetario no pudo recuperarlo Casiodoro de Reina. ¿Esto es tragedia o no? ¿Verdad? El entrañable amigo de Casiodoro, Marcos Pérez, deberíamos de rescatar también el nombre de Marcos Pérez, a alguna sala Marcos Pérez, porque él otra vez volvió a dar donativo, que en varias ocasiones contribuyó para el avance de la traducción, le hizo un generoso préstamo, que desde un principio dio por irrecuperable, ¿no? Sabía que era una manera digna de dar el dinero a Casiodoro, pero que nunca se lo iba a pagar Casiodoro, que posibilitó pagar en Basilea los servicios del impresor Tomás Guarín, de cuyas prensas salieron 2.600 ejemplares de la Biblia del Oso. Fue conocida con este nombre, ustedes lo saben bien, por tener en la portada un oso alcanzando un panal. Otro estudioso de Reina, Carlos Gili, considera que probablemente la impresión fue terminada el 24 de junio de 1569. En tal fecha, Reina informó a un amigo que le había sido entregado el último folio. Parece, ya después otro, ustedes saben, todo esto siempre los expertos al rehacer y encontrar más información, que en efecto le habían entregado ya los folios terminados impresos, pero todavía no estaba encuadernada la Biblia. Entonces quizá la Biblia, la impresión sí se termina en esta fecha, pero ya encuadernarla y todo lo que llevaba fue un poquito más. Las acusaciones levantadas en su contra persiguieron a Reina hasta 1578. Cuando se traslada de Amberes, donde era pastor en una iglesia luterana, a Londres para enfrentar nuevamente los señalamientos sobre su doctrina y supuesta o pretendida sodomía. En diciembre de aquel año, es decir, 1578, comenzó un nuevo juicio sobre los cargos hechos 15 años atrás. En marzo de 1579 quedó exonerado. Una cuidadosa revisión del expediente y los antecedentes de sus acusadores evidenció que los testigos que señalaron a Reina de sodomía, los españoles Francisco de Ábrego y Gaspar Zapata, habían sido agentes encubiertos al servicio de la Inquisición española. E incluso salieron a la luz los pagos recibidos por ser parte del complot contra Casiodoro. Como hemos visto, se conjuntaron agentes inquisitoriales y algunos pastores y líderes, sobre todo calvinistas, para perseguir a Reina y evitar así que prosiguiera con su ministerio. La persecución no lo detuvo para darse denodadamente a la traducción de la Biblia en castellano, la que fue publicada, como bien sabemos, en 1569. Desde 1578 fue pastor luterano en distintas iglesias, hasta su muerte en Frankfurt el 15 de marzo de 1594. Y eso es todo lo que tengo que decir por esta tarde. Muchas gracias. Pues damos las gracias al doctor por estar con nosotros y queremos, invitar a pasar por acá a un lado, tanto a Nidia. Ella es directora para las Américas de Alianza Global Wycliffe y viene en representación tanto de la Alianza Global como del Foro Internacional de Agencias Bíblicas en México. Y al profesor Cristian Gómez, que es presidente de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Seguramente quieren darnos algún saludo y acompañarnos en la sección de preguntas. ¿Algún comentario también, por favor? Claro, de preguntas y respuestas. Y bueno, sí, estamos ahora en este tiempo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, pues será bienvenido y bueno, tendremos aquí la participación en el Presidium para compartir
¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto de que se conozca esta traducción de Casiodoro de Reina como la Biblia del oso, pues más bien es ya como una especie de curiosidad anecdótica. ¿Por qué tuvo que ser un oso en la portada y que está tratando de alcanzar un panal? Digamos, solo como ahorita para entrar en esta historia de que se conoce comúnmente esta Biblia como la Biblia del oso, ¿no? Y así la conocemos. Ya después viene lo de que nuestras Biblias son Reina Valera, ¿no? Que ya es otra historia. Pero ¿por qué? ¿Por qué sería ¿Lo eso? del oso? La del oso, la del oso. Bueno, era para despistar a los perseguidores. Supuestamente se dejó correr la versión, bueno, no supuestamente, se dejó correr cada impresor tenía su logo en aquella época. Entonces había un impresor que le apodaban Apiarius, que viene de apiario, de panal de abeja, que ese era su marca, dijéramos. Entonces todo el mundo dio por hecho que había sido un X personaje y que había sido impresa en distintos lugares, etcétera. Se quería mantener un poco también la secrecía, porque ustedes saben cómo estaba la situación en aquel momento. Entonces, hay otras explicaciones de por qué, porque ustedes saben que oso, también el oso no era tanto el personaje, sino algunos dicen que el personaje tendría que ser el panal, la miel. Entonces, esa es, dijéramos, la parte anecdótica de por qué eso, aparece eso en la portada. Hay otras explicaciones, pero para Casiodoro, más importante que el grabado, era el versículo bíblico que aparece en la portada. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, del profeta Isaías. Entonces, lo demás ya no lo decidió él, dijéramos, pero que llevara esa cita de Isaías, sí. No sé si, Cristian, algo que tengas que decir de esas partes. Bueno, quiero aprovechar para agradecer mucho a Carlos que haya aceptado estar con nosotros. Aprendemos mucho y bueno, consideramos y reiteramos nuestra invitación para que él participe en las celebraciones que estamos planificando de todo lo que resta de este año y el que viene. Entre esas celebraciones queremos difundir las obras que ya se han publicado y que son realmente poco conocidas. Queremos publicar nuevas obras. Una tesis por ahí que está en la UNAM, que acaba de publicarse hace poco, esperemos que así sea. Seguramente algunos trabajos de Carlos, algunos que estamos haciendo aquí en el museo. Qué bueno que sabemos de la obra de teatro. Estamos también preparando un documental. Bueno, varias cosas de las que en un momento más les vamos a hablar. Agradezco también la presencia de Nidia, que no está de viaje, siempre está de viaje, ¿verdad? Pero hoy pues tenemos el gusto de tenerla aquí con nosotros. Ella representa un esfuerzo muy grande de promover alianzas entre todas las instituciones que trabajan con la Biblia. Y pues en ese sentido ha sido muy, muy benéfico que ella y la Alianza Wycliffe se integren a las celebraciones. Bueno, al final les vamos a dar algunos avisos. Yo creo que Carlos va a anunciar uno de sus libros. También pues vamos a anunciarles una reunión, una gala de celebración para septiembre. Un timbre postal conmemorativo que vamos a tener, bueno, el gobierno va a emitir. Y bueno, volviendo al emblema tipográfico, ¿no? Sí es cierto, por un lado, antes que el león fuese el animal más emblemático en la heráldica, lo fue el oso. Incluso parte de los escudos de Madrid o de Berna y de algunas ciudades y apellidos europeos, ¿no? Así que en un sentido, bueno, Apiarius lo tenía de una manera muy independiente a la Biblia que se publicaba.
Y es cierto, una primera razón es despistar del lugar las personas que imprimían esa Biblia. Por lo pronto, parecía que se imprimía con un falso pie de imprenta, ¿verdad? Una ciudad que no era la real, un impresor que no era el real, sin el nombre de Casiodoro, porque el nombre de Casiodoro ya estaba en el Index Librorum Prohibitorum et Expurganda, o sea, el índice de libros prohibidos y autores prohibidos, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, se rescató el emblema, probablemente por Oporino, y coincidentemente o aprovechando el dibujo, se le ha tratado de encontrar también una relación con la Biblia, en el sentido, dicen algunos que el oso, comiendo la miel, nos hace pensar en aquel verso de más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. Se dice que el martillo que hiende ese árbol truncado, ¿verdad?, es la palabra que abre, que rompe para que la miel pueda salir. Las abejitas se interpretan como los que se esfuerzan por traducir la Biblia. Por ahí se ve una telaraña, una araña, tal vez algunas moscas, que son los opositores a la traducción bíblica, aunque no falta quien opina diferente y piensa que el oso es el diablo, ¿no? Ha habido esa interpretación también. En fin, yo creo que más coherente me parece esta idea de la miel como símbolo de la palabra. Solo añado que, como ya nos comentó Carlos, se informó que esta Biblia iba a salir y el rey Felipe II dijo, pues que no salga. A pesar de eso salió y el objetivo era que llegara a España, y para ello traía antes del prólogo algunas conclusiones de los decretos tridentinos del Concilio de Trento, en los que de alguna manera se dejaba abierta la posibilidad de una traducción en lengua del pueblo, ¿no? Entonces se los puso allí. Pero además no puso su nombre, ya lo comenté, y traía los libros deuterocanónicos, no solo por la influencia de, yo estoy más acostumbrado a decirle Castiglioni, ¿no?, de Sebastián Castiglioni, sino también para que fuese aceptada en el mundo católico, a donde él quería que llegara esa Biblia, que por cierto traía más que una Biblia católica, ¿no? Por ejemplo, el cuarto de Esdras, ¿verdad?, o la oración de Manasés. Pero una vez que esa Biblia empezó a ser perseguida, quemados los ejemplares, que a pesar de ser promovida como una Biblia católica, pues se dijeron, no, es una Biblia protestante, se hicieron otros encuadernados cambiando la portada. Hay Biblias de esas, de la misma fecha, ¿no?, pero que la portada es un unicornio. En otras, la portada es del diccionario calepino, para que no parezca una Biblia, y otras Biblias sin encuadernar quedaron escondidas en la casa del hijo de Casiodoro. Y algunos años después se reencuadernaron con una falsa fecha, es decir, con la fecha de la encuadernación, aunque en el colofón viene la fecha de la impresión. Entonces tenemos otras 3 tipos de portadas, además de la del oso. Desgraciadamente, de esos 2.600 ejemplares, apenas hoy sobrevive un promedio de 30. Creo que México es, hasta donde sé, está rico en ejemplares de la Biblia del oso, porque tenemos uno aquí en el Museo de la Biblia, tiene uno la Biblioteca La Fragua, de la Benemérita Universidad de Puebla, tiene uno la Biblioteca Eusebio Quino, de la Orden de los Jesuitas, y tiene una la Provincia Franciscana de Cholula, Puebla. Entonces tenemos cuando menos 4 originales en México. Y bueno, como parte de estas celebraciones vamos a estar exhibiéndolos, digo exhibiéndolos porque ya estamos en convenio con la Universidad de las Américas y con la Universidad de Puebla para una magna exposición en Puebla sobre el tema de Casiodoro de Reina, y pues esperemos poder trabajar juntos en todo eso, ¿no? Profesor, usted comentó que algunos de los escritos de Casiodoro ya se están, están saliendo los libros.
También van a estar en su portada, ¿También qué? van a estar en el portal que usted comentó hace rato. No, estos libros, esta historia de Casiodoro de Reina fue rescatada no por primera vez, pero de una manera muy, muy loable, por Luis Usosi Ríos. Luis Usosi Río, un sabio español del siglo XIX, 1800 y fracción, donde él se dio a la tarea con un misionero inglés de publicar las obras de estos reformadores. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro, Juan Pérez de Pineda y otros. Y las publicaron. Ese fue un primer rescate. Pasó el tiempo y tristemente, como ustedes se imaginan, mucho de esta gran obra quedó en el olvido. Una colección de reimpresión de esos libros que fueron rescatados en el siglo XIX y publicados está en la Comunidad Teológica de México. Pasó el tiempo, en España ya no hubo realmente una generación que continuara todo esto. Hasta muy recientemente, como dije, hace cosa de unos 10, 15 años máximo, un profesor de Sevilla, que es protestante evangélico, se dio a la tarea de volver a editar todas estas obras, que se llama Colección de Obras de Reformadores Españoles del siglo XVI. Ha publicado de Juan de Valdés, de la Epístola Consolatoria de Juan Pérez de Pineda, de Antonio del Corro, por ejemplo, o un diálogo un comentario de forma de diálogo sobre el libro a los romanos, de un libro de autor anónimo, aunque algunos especulan que pudiera haber sido Casiodoro de Reina él solo o haberlo escrito en conjunto con Antonio del Corro, que es sobre las artes de la Inquisición española. Es el primer libro que denuncia lo que estaba pasando en España con esos autos de fe. Hay algunos que dicen que no vamos a saber quién fue realmente el autor, si fueron ellos dos, o algunos dicen que Casiodoro, pero no se sabe bien a bien. Entonces, hasta hoy día, y todo esto en archivos de lo que había en Sevilla, y se ha ido publicando, van como 10, 12 libros, por editorial Eduforma y este centro de estudios de allá de España. Tristemente, como esto no atrae a los compradores, el proyecto está parado. Pero quizá con Emilio Monlló se le puede pedir que los libros que se han publicado allá dé permiso que se publiquen acá, y aunque solamente haya unos pocos interesados, hay que dar a conocer esto, porque esto ¿qué nos muestra? Que reforma o reformadores sí hubo en España, que si no se pudo asentar la reforma fue por la fiera persecución de que fueron objeto, pero sí hubo reformadores españoles. Entonces, un dato, no anecdótico, pero que yo leyendo esto descubrí hace poco. Yo soy nocturno, entonces mis descubrimientos casi siempre pasan a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? Casi como el de Sabina, y nos dieron la 1, las 2 y las... ¿no? Resulta que, como ustedes saben, pero estos libros no... Digo, yo tengo estos libros porque en algunos de esos, estando en Madrid, me regalaron. Y otros amigos que viajaron siempre les encargo y me los han dado, pero... Gracias. Estos libros no hay que reeditarlos. Pero una cuestión importante para que vean cómo siempre la historia cambia. ¿Por qué? Porque nuestra comprensión del pasado se enriquece, ¿no es cierto? Tenemos más elementos. Resulta que cuando muere Hernán Cortés, sus restos son llevados a España. Y unas primeras exequias, porque los restos de Hernán Cortés son como para una novela, han andado por varias partes y todo. Pero las primeras exequias de los restos de Hernán Cortés, que son llevados de la Nueva España a España, son dignos de una gran ceremonia en el monasterio de San Isidoro del Campo, en 1547. Muy probablemente, no se sabe bien a bien cuándo ingresa Casiodoro de Reina al seminario. Algunos dicen que el 46 o el mismo 47. Muy posiblemente Casiodoro de Reina estuvo en esa ceremonia pomposa que todo el seminario rinde al conquistador de México. Es decir,
el futuro traductor de la Biblia con el que conquista México y que le resarce el daño que había hecho la Reforma protestante en otros países en Europa a España, la deja inmaculada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, qué dato, ¿no? Ese yo lo acabo de descubrir hace unas cuantas noches. Tengo el orden de la ceremonia, dónde se enterraron, en qué parte y todo, y uno dice, ah, caray, ya nada más falta, por lo menos podemos decir que muy probablemente en esas exequias estuvo Casiodoro de Reina, y quizá ya pronto podemos decir, no muy probablemente, sino ahí estuvo junto con otros, que después fueron monjes que salen de España. Perdón que me emocione, pero es interesante todo esto, ¿no? Claro, déjenme decirles que la UNAM publicó de otro reformador español, Juan Pérez de Valdés, claro. los Salmos en 1964 y el Evangelio de Mateo en 1923, ¿no? Entonces, 1520. no, la edición de la UNAM, es de 1923, de Mateo, de Juan de Valdés. En la biblioteca del estudiante universitario, ¿no? En la serie que tenía Vasconcelos. Y en el 64, Los Salmos, de Juan de Valdés. Después la editorial La Aurora publicó algunas de estas obras que comenta Carlos. Pero efectivamente, las editoriales y librerías religiosas solo publican lo vendible. Testimonios, guerra espiritual, superación personal, y todas estas cosas pues no están. Por eso parte de la celebración tiene que ser publicar, redistribuir, anunciar estas obras tan importantes, ¿no? Entonces, fíjense que sobre esto rescato una frase de una novelista, autora mexicana, Ángeles Mastretta, una frase que yo por ahí leí, dije, esta la voy a tomar para un epígrafe de alguno de los libros que... Todos mis libros tienen epígrafes. Son esas pequeñas citas que vienen ahí al principio de un libro, ¿no? Dice, en el futuro nuestra vida estará en manos de quienes nos recuerden. Está bonito, ¿no? En el futuro nuestra vida estará en manos de quienes nos recuerden. Mientras alguien nos recuerde, no hemos morido del todo, no hemos muerto del todo. Dije morido como en el español del siglo XVI, no hemos muerto del todo. Entonces, esta labor de resurrección de Casiodoro de Reina me parece que es necesaria, porque todos aquellos evangélicos protestantes, pentecostales, neopentecostales, pospentecostales, posevangélicos, o como les querramos decir, que tienen el complejo de Adán, que con ellos empezó todo, están cometiendo un pecado. Por ejemplo, yo siempre cuando no, ¿yo qué tengo que ver con el protestantismo? Oye, ¿y qué Biblia lees? Ya nada más contéstame eso. ¿Quién la tradujo? ¿No? Y algunos dicen, pues la de la Reina Valeria, ¿no? O la de muchas cosas. Por otro lado, yo quiero decir algo. Si me dejan hablar aquí me dan las X horas, pero yo creo que en justicia la Biblia de Casiodoro de Reina, la del oso, se debería de llamar Francisco de Encinas Pérez de Pireda Casiodoro de Reina. Y dejar afuera a Cipriano de Valera, porque Valera realmente casi no hizo nada. Nada más adecuó algunos vocablos, los expertos en revisión han cuantificado. Carlos Gili, un autor español, que después hizo toda su carrera en Alemania, ha hecho esta cuantificación de variaciones y todo, y prácticamente él dijo, pues esto fue una vacilada. Digo, no lo dijo así porque los españoles no dicen eso, pero prácticamente Valera lo que hizo fue desaparecer a Casiodoro de Reina. ¿Por qué? Ya les di elementos en mi exposición. ¿Por qué Cipriano de Valera prácticamente pasó por alto, desapareció queriendo o no queriendo, o sin querer queriendo, a Casiodoro de Reina? Por el pasado crítico de Casiodoro de Reina sobre Calvino, que para Cipriano de Valera era el tótem, ¿no? Bueno, hermano, usted bien explicó la relación que había entre cómo los ultracalvinistas y los calvinistas pues hicieron oposición franca a Martín Lutero.
a Casiodoro de Reina, pero ¿cómo fue la relación de los luteranos con Casiodoro de Reina? Los luteranos también lo persiguieron, pero no tanto. De hecho, al final, o en el último tramo de su vida, Casiodoro de Reina es pastor luterano. Pero también un pastor luterano no del todo ortodoxo. Fíjense que esto es una hipótesis que yo tengo, que habría que ser comprobada con hechos, pero me parece a mí que la gran mayoría de estos personajes que tienen que salir huyendo de España, los más conocidos son los que hemos dicho, pero hay otros que también hicieron obra y escribieron, fueron muy sensibles a la cuestión de la sana doctrina y de los límites de perseguir al otro. Parece que su pasado de persecución por la Inquisición en España los sensibilizó a no reproducir eso después. Porque ustedes encuentran, por ejemplo, en Antonio del Corro, una carta a Felipe II, donde le expone por qué debería de haber libertad de creencias, o como se describía en ese momento, tolerancia.